crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. El tema que yo veo como un tema central, o como un tema que está entre líneas en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, es precisamente el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia, todos los cristianos estamos interesados en que la iglesia del Señor crezca. ¿Cuántos están interesados aquí en que la iglesia del Señor Jesucristo crezca? Yo estoy interesado en que la iglesia del Señor Jesucristo crezca. Ahora, las iglesias se utilizan diferentes métodos o diferentes maneras, ¿verdad?, de crecer una iglesia, eventos, formas, maneras, tipos de comunicar el mensaje, folletos, etcétera. Yo quiero ver la manera bíblica en que los primeros cristianos comenzaron a extender el reino del Señor Jesucristo y la iglesia comenzó a crecer, y comenzó a crecer de una manera muy rápida y muy efectiva. Todas las citas que vamos a ver del crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, abra su Biblia en el libro de los Hechos, pero todas estas ocasiones están ligadas o están conectadas de una o de otra manera con milagros, señales y maravillas. Yo no sé si aquí hay gente que no le gustan los milagros, las señales y las maravillas, pero si a usted no le gustan hoy en día los milagros, las señales y maravillas, discúlpeme mucho, pero son bíblicos. Los milagros, las señales y las maravillas son bíblicas. Y sabes una cosa, el Señor Jesucristo conectó la proclamación del mensaje del Evangelio con una demostración de las señales, prodigios y maravillas, porque así dijo: ir por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las naciones. Y después dijo, juntamente con este mensaje, juntamente con esta declaración, hay una demostración, y estas señales seguirán a todos aquellos que creen. El mensaje del Evangelio tiene una declaración, pero también tiene una demostración, y muchas veces el mensaje del Evangelio queda no completo cuando solamente hay una declaración, porque falta una demostración. Ahora, yo quiero hablar de esta demostración, pero yo no quiero hablar solamente como declarar también la demostración. Yo quiero expectar, pues estoy expectando en este día de que haya una demostración del poder de Dios. Para que haya una demostración del poder de Dios, se necesita solamente una fe del tamaño de una mostaza. Si tú te acercas a Dios en este día y no tienes fe, en primer lugar, por este acercamiento, con este tipo de acercamiento, no estás agradando al Señor. Pero si tú tienes fe como el grano de una mostaza, diréis a ese monte: quítate y échate allá, échate en el mar, y el monte se va a quitar y se va a echar al mar. O le vas a decir a ese árbol: desarráigate y plántate en otro lugar. O le vas a decir a ese árbol: sécate. Amén. Una proclamación y una ¿qué? Demostración. Fíjate muy bien, no estoy inventando, es algo que la palabra del Señor lo menciona. En cada crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo se ligó o se conectó a una demostración del poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, abre tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Lo tienes? Mira, al final del capítulo 2, todas estas citas que vamos a leer son leídas o tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo te estoy diciendo, todas estas citas hablan del crecimiento de la iglesia, y todas ellas están conectadas de alguna manera con milagros, señales o maravillas. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3 personas. ¿O cómo? Como 3,000 personas, ¿verdad? A veces nos sorprendemos tanto, ¿verdad? Cuando tenemos un servicio, el Señor se manifiesta y de repente hay 3 nuevos, ay, gloria a Dios, 3 nuevos convertidos, 4 nuevos convertidos. Aquí hubo 3,000. Pero ¿con qué conectamos este crecimiento? Con un mover poderoso de Dios, hermano. Poderoso de Dios, a través de los discípulos y a través de los apóstoles, como dice San Pablo, Cristo, poder de Dios. Oh Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El mundo tiene una esperanza de gloria. ¿De dónde va a venir esta esperanza de gloria? De ti, de tu interior. Como dijo Jesús, de tu interior brotarán ríos. ¿De qué? De agua, de vida. Esta es la esperanza. Ríos de agua de qué? De agua de vida. Este es el problema. El problema es que muchas veces los que nos llamamos cristianos no están fluyendo ríos de agua de vida. Están fluyendo ríos de agua estancada. A veces ríos de aguas negras. A veces ríos de aguas apestosas, aguas amargas. ¿Cómo va a crecer la iglesia en esa manera? Necesita el creyente creer en algo que ha recibido y de su interior brotarán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Amén. ¿Cuántos tienen un vivo interés en que el reino de Dios se extienda? El reino de Dios no se va a extender de otra manera. No se va a extender por programas, ni se va a extender por eventos. Se va a extender porque el creyente deje el río de agua de vida escapar dentro de usted. Amén. Pero primeramente tenemos que tomar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Muchas veces los creyentes no tenemos ese río de agua de vida. ¿Por qué? Porque ya no tenemos sed de las cosas del Señor. Ya perdimos la sed. Ya perdimos el hambre de las cosas del Señor. Ya perdimos el interés de las cosas del Señor. Y estamos tan encallecidos, tan engrosados, ¿verdad? Y claro, los creyentes tenemos tantas excusas. Es que tú no sabes lo que me han hecho. Tú no sabes lo que me han herido. Tú no sabes lo que está pasando. Tú no sabes las circunstancias. Tú no sabes esto. Tú no sabes lo otro. Sí, yo lo sé, dice la Escritura. En los últimos días, y estamos viviendo los últimos días, por causa de la maldad, el amor de muchos que se enfriará. ¿Pero qué? Pero el que persevere hasta el fin, ese será tremendo. No solamente porque nos llamemos cristianos, ya tenemos el boleto pagado, directo, ¿verdad? Porque es viaje redondo. La salvación es viaje redondo, ¿sabías? Es ida y venida, es ida y vuelta. Porque cuando nos vayamos solamente nos vamos a ir, si nos vamos en el arrebatamiento nos vamos solamente 7 años y después volvemos otra vez a reinar 1000 años con el Señor Jesucristo. 1000 años, un reino perfecto, un reino que el Señor Jesucristo quiere establecer y se está estableciendo, pero no se va a establecer si la iglesia del Señor Jesucristo no está brotando ríos de qué? De agua de vida. El crecimiento de la iglesia está ligado íntimamente con una demostración del poder de Dios. Mira, en el capítulo 2 nosotros leímos que se añadieron como 3000 personas porque había habido un mover poderoso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había llenado, había bautizado a los 120 que estaban congregados, estaban orando, creyendo, y de repente vino del cielo un viento recio que llenó toda aquella cosa. Amén. Eso es lo que va a suceder. Si tú estás orando
y esperando, y ayunando, e intercediendo, y esperando, y actuando también, porque se necesita la oración y se necesita la acción también. De repente va a venir un viento recio que llenará esa casa. Amén. Como dice la Escritura, la gloria postrera va a ser ¿qué? Va a ser ¿qué? Mayor que la primera. Muchas veces pensamos que la gloria postrera es la gloria, bueno, de una iglesia local, ¿verdad? A veces hablamos poéticamente, la gloria postrera va a ser mayor que la primera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estamos conectados, el humano está conectado con su pasado, ¿verdad? Y como dice Eclesiastés, muchas veces piensan que los tiempos pasados fueron mejores. Ah, me acuerdo en el principio, pero yo sé que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y entonces ni disfrutamos, nunca disfrutamos el momento, porque siempre estamos pensando en el pasado, en la gloria pasada y en la gloria futura. Bueno, ninguna de las dos cosas existe ahorita. Ni existe el pasado, ni existe el futuro. Existe el presente. Y en el presente tú tienes que apropiarte de las bendiciones y las promesas del Señor con respecto de su gloria. Amén. Pasas del capítulo 2, donde 3,000 personas se convierten, y luego pasas al capítulo 3. Y en el capítulo 3 va todavía Juan y Pedro a la hora nona, a la hora de la oración, a orar al Señor, y se encuentran en la puerta a un cojo de nacimiento. Este cojo de nacimiento extiende su mano para recibir algo, a ver si va a recibir algo. Le miran fijamente, el cojo piensa que va a recibir una limosna, y de repente recibe lo que nunca estaba esperando, recibe su sanidad, recibe un milagro, ¿verdad? Ve que Pedro y Santiago no entran ahí con el cojo y no le comienzan a explicar las 4 leyes espirituales al cojo, ¿verdad? No dicen, oye, ¿sabes que tú eres un pecador? ¿Sabes que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? ¿Sabes que Dios envió a su Hijo Jesucristo? Él es el Mesías, tienes que aceptarlo en tu corazón. ¿Quieres confesar a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida? Sí, no estoy diciendo que tenga algo de malo esto, no, pero esto es solamente una declaración. Ellos tuvieron la declaración después de la demostración. No tengo plata ni oro, dijeron, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y sabes una cosa, estoy seguro que este cojo de nacimiento, no era el primer día que se plantaba ahí en la puerta de la hermosa del templo. Yo pienso que este cojo era conocido, porque la sanidad de este cojo causó revuelo en toda la colonia, en todo el templo. Causó una conmoción, un movimiento fuerte. ¿Y sabes cuál fue el resultado de esta señal y de esta maravilla de la sanidad del cojo de nacimiento? ¿Sabes cuál fue el resultado? El bautismo del Espíritu Santo tuvo como resultado en la proclamación de Pedro y la demostración del poder de Dios. 3,000 personas se convirtieron. ¿Sabes cuál fue el resultado de la sanidad del cojo de nacimiento? Después de esta sanidad hubo una proclamación, seguro. Comenzaron a proclamar que Jesús es Señor, Jesús es el Mesías. Capítulo 4, versículo, todavía están hablando de la sanidad del cojo de nacimiento, porque después de esta sanidad llevan a Pedro y Juan ante el concilio, ante la justicia. Dice versículo 4 de la siguiente manera: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué? Creyeron, y el número de los varones era como ¿qué? Como 5,000. Ve, el crecimiento de la iglesia está ligada a la demostración de algo que dejó el Señor Jesucristo en su iglesia. El Señor Jesucristo dijo: fuego vine a traer en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? El Señor Jesucristo vino a traer ese fuego. ¿Cuántos de los de aquí tienen ese fuego? A mí en lo particular no me gustan los que tragan fuego, pero sí me gusta ser un tragafuego de este fuego, ¿verdad? Yo veo en algunas esquinas a gente que come fuego natural, ¿verdad? No, yo no quiero comer fuego natural, pero sí fuego espiritual.
que estés lleno de ese fuego. Y cuando estés lleno de ese fuego, tú vas a quemar a otros. Amén. Hechos capítulo 5. Mira, Hechos capítulo 5. Después de que Ananías y Zafira murieron porque ellos mintieron al Espíritu Santo, trataron de engañar al Espíritu Santo, engañando a los apóstoles. Ellos murieron, juicio vino sobre ellos, temor se apoderó de todas las personas. El hecho que ellos hubieran muerto, ese también fue un milagro, un hecho milagroso, ¿verdad? Así como es un hecho milagroso la resurrección, esta muerte fue también milagrosa, instantánea. Fue un juicio. Ananías y Zafira murieron. El temor se apoderó de todos. Ve lo que dice versículo 12. Y por la mano de Jesús se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por la mano de Jesús, dice. ¿Por la mano de quién? De los apóstoles. ¿Por la mano de quién se van a hacer muchos milagros hoy en día? Diga, ¿por la mano de quién? Levante sus manos. Manitas santas, manitas bellas, estas son obradoras de milagros. Amén. No eres tú, no, es el poder que vive en ti. No eres tú, es Jesús que vive en ti. Pero no es Jesús sentado en el lugar allá en el tercer cielo, ¿verdad? Que va a venir nuevamente. Él ya terminó su obra, concluido su obra. Él expiró en la cruz. Todo ha sido cumplido, dijo el Señor Jesucristo. Ahora la iglesia aquí tiene manos, y por la mano tuya tiene que haber prodigios y señales y maravillas. ¿Has pensado que tus manos son muy importantes? Tus manos no son solamente para las cosas naturales. Tus manos son para las cosas espirituales. Por las manos mías, por las manos tuyas, se van a hacer milagros y ¿qué más? Señales y prodigios. ¿En dónde? ¿En cuál pueblo? Ciudad Guzmán. En Tecate. ¿Dónde? En Guadalajara. ¿Cuántos están con expectación de que a través de tus manos haya señales y prodigios y maravillas? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que te vean como el curandero de Santa Teresita, el curandero de la colonia del Fresno, o para que te vean como quién. No, para levantar el nombre de Cristo, para que Cristo atraiga a todos hacia sí, para que el reino de Dios sea extendido. Por eso son las señales y maravillas, no para levantar a la iglesia, para levantar al Señor Jesucristo. Amén. Muchos por eso no aceptan milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque están esperando que los milagros y las maravillas les levanten a ellos. No. Los milagros y las maravillas se van a hacer para levantar el nombre de Cristo. Amén. A veces pasa este engaño, ¿verdad? Porque sucede este engaño, porque hay una gran necesidad. Por ejemplo, hay algunas personas invidentes, ¿verdad? Y toda la iglesia está orando porque el Señor la sana. Todos quieren ir y ser el autor de esa sanidad, ¿verdad? Todos quieren ir, yo, a través de mí va a ser sano, ¿verdad? Y si fuera sano a través de mí, el ministerio tan grande de sanidad que voy a tener. ¿Sabes una cosa? A través de las manos de la iglesia es como se deben hacer señales, prodigios, maravillas. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea exaltado y la iglesia del Señor Jesucristo se extienda a todos los continentes. Amén. ¿No crees que es ya tiempo? ¿No crees que es ya tiempo de que el Evangelio sea predicado en todas las zonas? Pero no solamente proclamar, demostrar. El Evangelio es demostrar. Cuando Cristo Jesús vino aquí en la tierra, el Señor Jesucristo nunca anduvo diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, acéptenme a mí, acéptenme a mí. Él nunca dijo eso. Al contrario, siempre prohibía a todos: no les digas esto a nadie se lo digas, porque había solamente un día que estaba determinado para que él fuera proclamado como Mesías. Y él no se proclamó a sí mismo, jamás se proclamó a sí mismo. Cuando fue juzgado, le preguntaron: ¿tú eres hijo de Dios?
Y él no dijo, sí, yo soy. Tú lo has dicho. Tú lo has proclamado. Nadie va a proclamarlo esto. Las señales, las maravillas, estos son los que van a proclamar que Jesús es el Señor. ¿O no fue eso lo que oyeron los discípulos de Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba en pruebas, estaba en tribulación. No critiquemos tanto a Juan el Bautista si su fe decayó o no decayó, pero él había sido llevado preso y mandó a sus discípulos. Los discípulos de Juan preguntaron a Jesús, Señor, dice nuestro maestro Juan que si eres realmente el Mesías o tenemos que esperar a otro. Dinos, decláranos. En esos momentos había habido tal demostración de poder. Hubo una demostración. ¿Qué has visto? Vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los mudos hablan, y se les está predicando el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Seguro que él era el Mesías. Había una proclamación y había una demostración. ¿Cómo tú puedes proclamar que Jesús es el Señor si no hay una demostración que sea Señor de tu vida? ¿Cómo puedes proclamar que Jesús trae felicidad absoluta a un ser humano si tú no estás expresando? ¿Cómo puedes decir que Jesús trae paz a una persona si no hay una demostración de paz? ¿Cómo puedes decir que Jesús sana hoy en día si no hay una demostración de sanidad? ¿A través de quién? A través de tus manos. Por la mano de los apóstoles se hacían señales, prodigios y milagros. Se necesitan tus manos. Amén. El Señor necesita tus manos. La iglesia necesita tus manos. Versículo 13, 12 de Hechos 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo, ¿qué? Los alababa grandemente. Ellos supieron como príncipes andar a caballo. Tomaron el lugar que ellos tenían. El Señor te ha dado un lugar a ti. Este lugar es Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que hoy en día, yo sé, la palabra del Señor dice que en los últimos días la ciencia se aumentaría, pero cómo es posible que hoy en día se estima como grandiosas eminencias a los doctores, a los sabios, a los científicos, y como grandes charlatanes aquellos que predican de la sanidad en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que la necedad ande en las alturas y los príncipes anden abajo en la tierra caminando? No es posible eso. Esto es un error muy grande. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que tomar el lugar que tiene en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 14. Los que creían en el Señor disminuían más y más. ¿O cómo? ¿Qué dice? Los que creían en el Señor, ¿qué? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que disminuyamos más y más. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que aumentemos más y más. ¿Y cómo vamos a aumentar más y más? Las señales, prodigios, maravillas, el poder de Dios manifestado está ligado al crecimiento de la iglesia. Gran número así de hombres como de mujeres. No solamente mujeres, ¿verdad? No solamente mujeres, también varones. Siempre mencionan que en todos los lugares hay más mujeres creyentes que varones. Pero en la palabra del Señor registra el nacimiento nuevo de varones también, ¿verdad?
tanto que sacaban ¿a qué? A los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? Y todos eran sanados. Por eso estaba creciendo la iglesia del Señor Jesucristo, por esta manifestación del poder de Dios a través de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen esta convicción? ¿Y cuántos quieren tener esta experiencia? Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, por favor. ¿Lo tienes? Versículo 7, dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia, ¿y qué más? Y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El crecimiento de la iglesia estaba ligado a señales, prodigios y maravillas. Capítulo 8, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿y qué más? Y viendo las señales que hacía ¿quién? Felipe, el Señor a través de Felipe, pero era Felipe, amén. ¿Quién va a hacer las señales? Las va a hacer el Señor, pero ¿a través de quién? A través de ti, a través de mí, a través de nosotros, hijos de Dios, ríos de agua de vida. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos, ¿qué más? Eran sanados. Así que había gran gozo. ¿En dónde? En aquella ciudad. ¿No te imaginas que Guadalajara puede tener gran gozo? La ciudad de Guadalajara, gran gozo, y no precisamente por medio de medios humanos y de medios naturales y carnales, pero a través de la manifestación, porque la manifestación de Dios trae gozo. Así dijo el Señor: estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea ¿qué? Cumplido. Capítulo 9, verso 40, por favor. ¿Lo tiene? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso ¿qué? De rodillas y oró. Mira, los cristianos también debemos de ponernos de vez en cuando de rodillas, ¿verdad? No solamente de pie, no solamente sentados, también de rodillas. Y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, estaba hablando del cuerpo de Dorcas: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, ¿qué? Se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron ¿en qué? En el Señor. ¿Para qué son las señales, maravillas y señales? Sino para que los demás se impacten de tal manera y que crean. Amén. Capítulo 10. Solamente vamos a leer los capítulos hasta antes de los viajes misioneros de Pablo. Pero los viajes misioneros de Pablo están llenos de señales, milagros y maravillas. Y el evangelio se extendió y se extendió y se extendió, porque a través de esa manifestación del poder de Dios. Amén. Capítulo 10, verso 44, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, ¿qué? Los que oían el discurso. Como deseo que mientras yo esté predicando, el Espíritu Santo caiga sobre todos. Como deseo que cuando tú estés hablando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifieste de tal manera fuertemente. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a ¿quién? A Dios.
¿Te imaginas? Pedro estaba compartiendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo cayó así como en Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cualquiera que hubiera pasado por ahí les hubiera dicho lo mismo que en Pentecostés. Estos están borrachos, ¿verdad? Pero no estaban borrachos de vino natural, estaban ebrios del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 11, versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron ellos también conmigo, estos 6 hermanos, y entramos en casa ¿de quién? De un varón. Bueno, capítulo, déjame ver, aquí, capítulo 11, versículo 20, perdón, no es 12, es versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando ¿el qué? El evangelio. Fíjate muy bien, la anunciación, la proclamación del evangelio está ligada, conectada a la manifestación del poder de Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, ¿y qué más? Y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada ¿a dónde? Al Señor. Yo creo que el Señor cree en multitudes, ¿verdad? Yo creo que el Señor cree en multitudes. Yo creo que se necesitan multitudes que se conviertan, que doblen su rodilla y que confiesen que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Capítulo 12, la última cita que vamos a leer de Hechos, por favor. Capítulo 12, versículo 22. ¿Lo tiene? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Aquí está relatando la muerte de Herodes. ¿Te acuerdas de este Herodes? El malvado Herodes. El juicio fue tremendo. Al momento, dice, el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Así aclamaban a Herodes. Fíjate, lo que Herodes había transmitido es que él era Dios. Todo está, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. ¿Comido de qué? Pero al momento, ¿verdad? Pero la palabra del Señor crecía. ¿Y qué más? Y se multiplicaba. El crecimiento de la palabra siempre ligada en Hechos de los Apóstoles con milagros, maravillas y señales. ¿Sabes? La única ocasión que yo encontré la proclamación del Evangelio que no estuvo ligada con maravillas, señales y prodigios fue cuando Pablo llegó a Atenas. Y con permiso de Pablo y con perdón de Pablo, ¿verdad? Y si yo me equivoco, bueno, cuando llegue al cielo le voy a pedir disculpas. Pero yo así entiendo, ahí, gracias, así entiendo cuando Pablo llegó a Atenas. Pablo era muy erudito, ¿verdad? Pablo era fariseo de fariseos y preparado y culto y no sé cuánta cosa. Bueno, cuando él llegó, las corrientes filosóficas, ¿verdad? Lo llevaron al Areópago. ¿Sabes lo que era el Areópago? El Areópago era, en otras palabras, como el concilio de Jerusalén, que estaba compuesto por determinado número de hombres principales de Jerusalén. Así era el Areópago ahí en Grecia. Era un montón de sabios, de filósofos, ¿verdad?, que discernían todas las cosas. Era la corte de justicia ahí en Atenas. Bueno, cuando llegó Pablo, lo llevaron ahí enfrente del Areópago. Y entonces él comenzó y se dio un discursazo, pero ningún discurso como el discurso de Atenas. Ninguno. Con unas palabras tan elocuentes, ¿verdad? Con unos vosotros sois y etcétera, etcétera. Unas palabras muy, muy hermosas.
Veo que sois muy religiosos entre vosotros, les dijo Pablo, porque tenéis muchos dioses. Y veo que hay un Dios que das honra, el Dios desconocido. Porque sabes una cosa, los griegos tenían tantos dioses, que el Dios de esto, el Dios del otro, el Dios del otro, el Dios del otro. Bueno, si se nos olvidara algún otro Dios, para que no se enoje ese Dios, entonces colocamos una estatua al Dios desconocido, al que no conocemos todavía, a ese lo vamos a honrar también. Así que en este lugar vamos a honrar a todos los dioses. Así que Pablo llegó con toda su elocuencia y toda su sabiduría, ¿verdad? Y llega y dice, yo les voy a hablar de ese Dios desconocido, al que ustedes han levantado esta estatua. Y sabes una cosa, él comenzó a hablar elocuentemente. Pero cuando llegó a compartir de la resurrección del Señor Jesucristo, todos los filósofos comenzaron a burlarse de él y a reírse y dijeron, ¿sabes una cosa, Pablo? Mejor te oímos después. Ya nos cansó tu palabrería, ¿verdad? Y solamente unos pocos, dice aquí, se convirtieron al Señor. ¿Sabes lo que hizo Pablo después de su viaje de Atenas perdón, ya te dije la respuesta. ¿Sabes lo que hizo Pablo después de Atenas? Se fue a Corinto. Y cuando él llegó en Corinto, él iba temblando, con mucho temor y con mucho temblor. Y les decía a los corintios en su carta, así les dije, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras, sino con la demostración del poder de Dios, para que su fe no estuviera basada en puras palabras, sino en una demostración del poder de Dios. Yo pienso que Pablo fue tan quebrantado ahí en Atenas, tan humillado ahí en Atenas, pidiendo perdón tanto al Señor, perdóname. Yo me sentí tan elocuente, me sentí tan inteligente, me sentí que yo los podía convencer por mí mismo, que yo les iba a traer, que yo los iba a ganar para ti. Señor, perdóname, soy completamente dependiente de tu poder y de tu Santo Espíritu. Hermano, esto es lo que debemos de decir siempre. Señor, no voy a ser yo, nunca, no es mi elocuencia. Señor, si tú no te mueves, si tú no lo haces, si tu poder no está conmigo, Señor, como dijo Moisés, yo no quiero ir. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero dejar lugar al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo ha sido derramado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. ¿Por qué no dejamos lugar al Espíritu Santo? Mire, el Espíritu de Dios quiere obrar. Dios quiere obrar. Si este servicio se hace, es a Dios. Si esta reunión la realizamos, es por causa del nombre del Señor. Y no queremos una reunión fría, muerta, seca. Queremos una reunión llena del Espíritu Santo. Amén. Depende de nosotros. Que nos acerquemos a Dios con fe. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Levanten la mano los que quieren buscar al Señor con todo su corazón. Amén. Vamos a buscar a Dios, vamos a adorarle y vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que Él ministre, el Señor. Nunca hemos hecho, siempre hemos dado el lugar al Señor, claro, queremos que lo haga, pero nunca hemos hecho lo que vamos a hacer hoy. Vamos a dejar que el grupo musical pase y que nos guíe en adoración, pura adoración, adoración, adoración. Aquella persona que tenga una necesidad,
sea de su cuerpo. Y yo pienso que aquí hay varias necesidades corporales. Mi esposa necesita sanidad en una rodilla, en la rodilla derecha, necesita sanidad. Julio necesita sanidad. Mira qué ataque, ¿verdad? Nomás le dejó la mano izquierda, pero sí, perdón, nomás la mano derecha. Le dice, bueno, si me falta la izquierda, entonces toco con la derecha. Pero antes de que haga la obra el enemigo con la derecha, bueno, vamos a que sane de la izquierda. Amén. Necesitamos sanidades, hermanos. Nunca pienses, hermano, nunca pienses que los tiempos actuales ya no son necesarios para que el poder de Dios se manifieste, porque tienes tantas eminencias. Porque tienes eminencias de la piel y de los huesos y de cada órgano de tu cuerpo. Nunca pienses que ya no es necesario el poder de Dios. El poder de Dios sigue vigente y es necesario. Y no solamente para tu cuerpo, para tu alma. ¿Cuántos? Y yo digo con afirmación, no con pregunta. ¿Cuántos de aquí no tienen heridas en su corazón? Heridas diferentes. Heridas de su propia persona, de su propia familia, de sus cónyuges, de sus hijos, de sus familiares, de sus pastores. Si tú has sido herido por nosotros, perdónanos. Las heridas se curan perdonando, pero también el Espíritu Santo obra. Tantas heridas del alma, frustraciones, rebeldías, cosas que el Señor tiene que arreglar con nosotros. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y es necesario que tú le des libertad al Espíritu Santo. Yo no me voy a poner aquí al frente. Yo voy a bajarme, vamos a estar adorando al Señor. Si alguien tiene una necesidad en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su familia, donde sea, lo único que tiene que hacer es pasar aquí al frente. Pasar aquí al frente. Amén. Se necesitan manos para imponer. Amén. Vamos a dar libertad al Espíritu Santo. Toda persona que experimente que debe pasar y orar, imponer sus manos para que Dios supla esa necesidad, pase con toda libertad, impone sus manos sobre esta persona. Pero vamos a esperar un gran mover del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos esperan un mover del Espíritu de Dios? Bueno, vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos, adora a Dios, dale la gloria a Dios. No queremos ningún espectador. Si tú estás solamente como espectador, realmente podrías estorbar el ambiente de fe, ¿verdad? Jesús así lo hacía, él no quería espectadores. Él prefería a los espectadores, bueno, al otro cuarto, y aquí nada más los que vamos a creer por un milagro. Amén. No seas espectador. Aun si no pasaras a orar o que oren por ti, haz de tu silla un altar. Dobla tu rodilla, levanta tus manos, ten comunión con el Señor y cree en una gran manifestación del poder de Dios. Siempre vives y siempre reinarás, Dios te exalta. Eres todo para mí, tu creación habla.
Dios consolador, príncipe de gran Señor. Y siempre reinarás, Dios te exalta, Dios te exalta, eres todo para tu creación habla de ti, te exalta, Dios te exalta, te exalto, Cristo, mi Rey. Dios te salve, es todo para mí, tu creación habla de ti, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres santo, Señor. Te alabamos a ti.